padre y ser argentino, en tu figura resalta de la tierra, porque perdura, boleadora y espuela, potro y garrón, lanza, vincha, rebenque, poncho y facón, vieja estirpe guerrera, tejió la historia, ocasiones pa' mártir, son tus memorias. En los tiempos actuales, los territorios se transforman, mutan, cumplen nuevas funciones, pero en cambio, su historia perdura en el tiempo. Estamos en la era de la globalización, de los satélites y la internet, donde la información en cuestión de segundos puede dar la vuelta al mundo. Pero solo conociendo aquellas vías de comunicación que hace más de 150 años relacionaban a los pobladores de la región, nos permitirá aproximarnos a los orígenes de nuestra historia rural. Hace unos años conversábamos con Oscar Fantini la posibilidad de hacer un trabajo sobre el histórico recorrido de las carretas. Carretas que transitaron nuestros campos, nuestras pampas, uniendo Buenos Aires, Mar del Plata. Quedan como mudos e históricos testigos en algunos campos del partido de Maipú, mojones que recuerdan el paso de ese viaje desde Dolores a Balcarce. Mudos e históricos testigos que permanecen algunos en nuestros campos, reflejando nuestra historia, nuestros recuerdos, su paso por pulperías, por paradas para cambios de yeguas, por parajes de nuestros campos, de nuestros lugares. La reconstrucción de los antiguos caminos no fue una tarea fácil. Con Oscar anduvimos por más de 2 años recorriendo los campos, todo el territorio de Maipú, y bueno, tuvimos que valernos de varios recursos para poder cumplir con este objetivo. Básicamente utilizamos cartas del Instituto Geográfico Militar, utilizamos GPS, y de ahí vinculamos con un par de software específicos como el MapSur y después el Googlear, que nos permitió poder ver el trazado en el territorio definitivo y por otro lado, en aquellos tramos que fue dificultosa su reconstrucción, a través de la presencia de zonas bajas o zonas altas, pudimos poder establecer por dónde el camino atravesaba. El proyecto del Camino de las Carretas comenzó allá por el fines de la década de 1990, cuando desde el museo se rescataron algunos mojones y comenzamos a analizar con Gustavo la posibilidad de conformar el trazado histórico del Camino de las Carretas, y desde ahí se comenzó a desarrollar el proyecto con un rescate de material bibliográfico, material con mapas, y a reconstruir poco a poco con trabajo en el campo el Camino de las Carretas, que originalmente hasta 1823, cuando se funda Tandil, había un Camino de las Carretas que, saliendo desde Buenos Aires, llegaba a Tandil y pasaba por nuestro territorio en Monsalvo. A ese camino original tuvimos que investigar otros caminos que, por supuesto, luego se fueron agregando al original, que son el Camino a Mar del Plata, el Camino al Puerto de Ajó. Bueno, este trabajo, realmente quiero rescatar el hecho de que los mojones que ustedes van a ver en el proyecto forman parte de un patrimonio tangible de la historia local y de la historia regional.
Para mí es más que importante valorizar el hecho histórico de mantener estos mojones y este trazado como un patrimonio histórico, geográfico y, ¿por qué no, turístico? Estos caminos fueron amojonados en el año 1890 por el ingeniero Jorge Coquet, que fue contratado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y dentro de la provincia fueron amojonados más de 5.000 kilómetros. Concretamente en el caso del partido Maipú, fueron menos de 200 kilómetros los que se amojonaron, y con Oscar pudimos reconstruir prácticamente en su totalidad. Como todo trabajo de investigación tiene sus particularidades, y en este caso el transitar o desarrollar, reconstruir este camino de carreta nos ha llevado a Gustavo y a mí a transitar muchas instancias, como son, por ejemplo, conocer gente que realmente estaba en posesión de estos elementos y no sabía a qué correspondía, como también ingresar en algunos campos y ver la cara de asombro de algunos puesteros o algunas personas de campo que nos identificaban indudablemente como algo extraño, buscando caños, buscando soportes de estos mojones, que en muchas oportunidades, en casi la mayoría de las oportunidades, estaban clavados en el medio del campo y no tenían ninguna utilidad, pero nadie había preguntado ni nadie había averiguado a qué obedecía ese caño clavado en el medio del campo, muchas veces al lado de un alambrado, cerca de una laguna. Los que sí tenían los mojones, bueno, sabían que pertenecían a un camino de carretas que se había transitado hace más de 150 años. Pero en general las anécdotas son en algunos casos risueñas, porque realmente cuando les explicábamos el motivo de nuestra visita, primero la cara de asombro, después, bueno, iban entrando en la seriedad del proyecto, se iban dando cuenta que realmente el proyecto iba muy en serio, y ahí pasaban desde la sorpresa, bueno, al colaborar y al ayudarnos en la búsqueda de estos elementos. Acá estamos con Jorge Ríos, un viejo vecino de la zona de Santa Isabel, conocedor de lo que es el papel de la pulpería, el papel trascendental que cumplió la pulpería de Santa Isabel en el cruce de los caminos y a su vez del viejo camino que iba a Mar del Plata y Mar de Ajó. Bueno, voy a hacer así, medio sencillón nomás. La pulpería en sí fue, antes que nada, fue parada de diligencia antiguamente en el camino que va de Mar del Plata a Mar de Ajó. Ahí era la reunión. Y aparte de eso, estaba también lo que sí, la rutina diaria de lo que es el quehacer campero. Normalmente en una calle cerrada que había ahí, todas las noches se juntaban 3 o 4 tropas, cuando todavía los animales se arriaban todo a caballo y a eso. Y después, a la noche siempre se juntaba gente que se jugaba al truco, que se jugaba al mu, que se jugaba a la taba. Es decir, todo lo que fuera entretenimiento del campo. También había cuadreras, había de todo lo que sea, toda esa parte. Y ya hoy, actualmente, yo calculo que debe andar alrededor ya de los 140 años, más o menos aproximadamente, que está. Bueno, algunos de los mojones que ustedes están viendo corresponden a algunos tramos del trayecto del camino de carretas que va desde Dolores a Balcarce. Uno de ellos viene a ser el cruzamiento del camino que iba de Dolores a Balcarce con el que iba de Maipú a Mar del Plata. El otro mojón que ustedes están viendo es el mojón que corresponde o estaba instalado frente a la conocida pulpería o esquina de Santa Isabel y marcaba precisamente el empalme entre el camino que venía desde Maipú en dirección al Ajó y el que venía desde Maipú en dirección a Mar del Plata, que precisamente se cruzaban enfrente a la esquina de Santa Isabel. Precisamente el nombre del lugar tiene razones en el cruzamiento del camino, en el cruce de rutas,
Y el tercer mojón, que es uno de los que estaba instalado a la vera del camino que iba desde Maipú a Lajó por el Tuyú, como dice muy claro el cartel, significaba que daba toda la vuelta sobre lo que sería hoy el camino a la zona de San Simón, y después se remontaba paralelo a la costa hasta llegar al puerto del Tuyú. ¿Por qué el puerto del Tuyú? Porque era en esa época el único puerto instalado desde donde se exportaba carne salada antes de que aparecieran los frigoríficos, y era el único nexo con el exterior, y el aporte que daba la ganadería en esta zona a la producción. En la búsqueda de reconocimiento de este trabajo histórico hay que tener en cuenta un detalle que es más que importante. En el trazado de los 3 caminos principales, con uno secundario, que es Maipú-Balcarce, por ejemplo, tenemos una cantidad de mojones que han desaparecido. Y eso me parece que es muy importante negativamente por el hecho histórico de que se han perdido elementos que forman parte de nuestro acervo histórico, cultural local y también regional. Muchos en la zona han desaparecido, forman parte de colecciones privadas, en algunos otros casos han sido vendidos, y en otras, gracias a Dios, muchos propietarios de los campos por donde cruzaban estos caminos han rescatado o los han sacado del lugar original para lucirlos en algún parque o en una casa particular. Por lo menos en ese aspecto se ha rescatado una parte de nuestro acervo histórico, pero lamentablemente, y en esa búsqueda nos encontramos con Gustavo, de rescatar todos los elementos posibles para buscar, dentro de lo que es el aporte turístico, una reconstrucción de esos caminos y que nos permitan mantener una identidad histórica regional. Además del relevamiento y de la reconstrucción de los antiguos caminos de carretas, uno de los objetivos del proyecto de investigación fue la de evaluar el potencial turístico que se puede generar a partir de las posibilidades que generarían o que generan estos caminos. Actualmente las modalidades de turismo que están creciendo a ritmos más acelerados son las que tienen que ver con el turismo histórico, cultural y el turismo aventura. ¿Por qué hablamos de estos caminos de carretas como un elemento histórico? Bueno, son los elementos que tradicionalmente han aportado el intercambio económico de la zona con lo que era el centro poblado más importante de la provincia, la ciudad de Buenos Aires. Estos caminos han sido desde la antigüedad, han propiciado intercambio de elementos naturales como eran aves silvestres, como eran plumas de animales salvajes que vivían en esta región, como también uno de los elementos más importantes a principios del siglo XX fue el aporte de la leña que proporcionaban los montes de talas tan importantes en esta zona y que iban a utilizarse en la ciudad de Buenos Aires. Y después tenemos el aporte histórico que van a brindar los caminos en la inmigración en esta zona a partir de mediados del siglo XIX, y por otro lado tenemos el aspecto más destacado, que es el aporte que brindaron estos caminos para que transitaran ciertas personalidades, como un Mitre de 1874 en su movimiento revolucionario contra el gobierno constitucional, la batalla de San Gregorio, el aporte que se dieron volviendo hacia atrás en 1839 el movimiento de los Libres del Sur, y por otro lado la aparición de ciertos personajes como un Pastor Luna que frecuentó estos caminos, o un Martín Fierro que allá por 1866, con la identidad de Melitón Fierro según el aporte de Rafael Velázquez, transitó estos caminos y fue detenido en una pulpería de la zona. Bueno, sin lugar a dudas, como Oscar explicó, el hecho de que por estos pagos haya transitado Melitón Fierros, quien para muchos es la persona en la cual José Hernández basó su obra cumbre, que es el Martín Fierro, es sin lugar a duda el hecho más destacado que permite aventurar que el partido Maipú tiene un enorme potencial para desarrollar el turismo a través
o tomando como eje a Martín Fierro. Sin lugar a dudas que nosotros con Oscar hemos identificado el lugar donde fue detenido, hemos reconstruido los caminos por los cuales fue llevado hacia la zona azul, y sin lugar a dudas que esto, trabajándolo de manera articulada entre diferentes actores de la comunidad, podríamos estar en condiciones de afirmar que es sin lugar a dudas una fortaleza, un punto faro o estrella, como se suele decir, que sin lugar a dudas podría Maipú y debería Maipú aprovechar. Conocer la historia, recuperar, revalorizar y difundir el patrimonio histórico y cultural y proyectar un desarrollo sostenible y local es el leitmotiv de esta investigación. El interés de una población cada vez mayor por conocer nuestra historia local y regional, como son las antiguas vías de comunicación terrestres sobre las cuales transitaron las carretas y mensajerías, las características de las postas, esquinas, pulperías y la dinámica socioeconómica generada en estos primeros centros poblados rurales, en los orígenes del partido de Maipú, permite pensar que el turismo presenta enormes potencialidades como una actividad complementaria que además estimule la revitalización